Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy DekaGamers y en esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo video del juego Age of Empires Mobile y estaremos viendo todas las pruebas, como ven aquí en pantalla, de lo que son las marchas de espadachines, que espero que les resulte de muchísima utilidad. Me disculpo por un pequeño error que hubo donde el Streamlabs no capturaba correctamente bien la pantalla y no aparecía la información que ustedes necesitan. Bien, acá prácticamente vamos a estar mostrando un poco los informes, todo el contenido que ustedes necesitan y se los voy a estar trayendo por supuesto aquí en el canal. Bien, pero antes quiero invitarlos a que se suscriban al canal, que den like, compartan este video y por supuesto, como no puede ser de otra manera, también presentarles al patrocinador del canal, que es Eneva, el sitio donde yo y miles de jugadores realizamos nuestras compras de AP Coins, bien, para el juego Age of Empires Mobile, y aquí tienen varios más, pero en este caso, bien, estamos con el juego Age of Empires Mobile, donde si estás en México, los precios te van a resultar muy, pero muy buenos, porque el precio que está aquí, 435, que en la otra página está 451. Bien, en este caso te va a salir mucho más barato si ves, comparás desde México. Bien, y tenés encima el 10% menos de cashback que te va a estar resultando de muchísima utilidad. Y si estás en España, lo mismo, te va a resultar bastante barato el precio. Bien, tiene muy buenas ofertas y encima le restas el cashback que te ayuda muchísimo. Bien, termina siendo prácticamente los mejores precios del mercado. Acá tenés 100, pero le restas 10 y te quedan 90 aproximadamente, mucho más barato que en otros lados, y que sobre todo en la página oficial del juego. Bien, para comprar tus AP Coins y encima estás participando por los sorteos que realizamos aquí en el canal con la colaboración y el apoyo de Eneva y de todos ustedes a medida que hacen sus compras. Bien, volvamos con el video donde prácticamente vamos a estar viendo todo este contenido que les mencionaba y que seguramente les va a resultar de utilidad. Acá estamos viendo, por ejemplo, en este caso los anillos, pero vamos a ir a lo que a ustedes también les va a interesar muchísimo, que es las batallas. Acá tenemos las primeras, que es Miyamoto con Tribana, y si no me equivoco es la Gerda, y del otro lado creo que es Tribana Judith. Bien, todas estas pruebas que estamos realizando aquí en el canal y que seguramente les va a resultar de muchísima utilidad a todos ustedes para ver y comparar luego qué héroes quieren usar y cuáles son los que le va a venir mejor. Bien, van a ver cada una de estas pruebas con sus distintos resultados. Bien, que seguramente los va a ayudar mucho a seleccionar sus marchas. Acá tenemos por ejemplo el caso de Miyamoto, la Gerda y creo que es Tribana ahí contra lo que es Ramsés, en este caso Carlomagno y Teodora para infantería o espadachines. Bien, siempre me equivoco, le digo infantería y es espadachines. Bien, y aquí prácticamente podemos apreciar y podemos ver que a Ramsés le estaba yendo bastante bien. Esto lo pueden tomar no al 100%, o sea, ustedes pueden hacer sus propias pruebas y sacar otras conclusiones. Esto es una guía, hacemos estas pruebas para intentar ayudar. Pero bueno, o sea, queda a criterio luego de cada uno qué es lo que hace con este contenido, ¿no? O sea, yo creo que se demuestran ciertas cosas acá. Fíjense en que prácticamente acá tenemos a Sun Tzu, que lo hemos cambiado porque es más fácil de obtener que Ramsés lo obtenemos en el gobernador más poderoso, y a Sun Tzu se lo puede obtener de forma más gratuita, más cómoda para los free to play. Y acá podemos apreciar que prácticamente pierde contra Miyamoto. O sea, acá tenemos más pruebas que luego van a estar viendo, por supuesto, en lo que es el reporte de cada una. Toda esta información que seguramente les va a resultar de muchísima utilidad. Bien, acá están cada uno de los combates, de las peleas que pueden apreciar y que pueden ir viendo en pantalla, como es el caso acá. Tenemos nuevamente a la Gerda, Tribana versus otra de las marchas más ahí, que está Miyamoto con, no se ve bien, pero luego veremos bien en los reportes cada uno de las batallas, que seguramente les va a resultar de mucha utilidad y que lo van a querer ver y analizar. Es la idea, que ustedes puedan analizarlo, que puedan verlo, todas esas marchas, y bueno, utilizar toda esta información que les resulte de utilidad. Acá tenemos más, bien, seguimos teniendo la Gerda, ahí hay unas variantes donde se coloca Judy, se coloca esto, bien, se puede modificar. Vas a tener en alguna Constantino en vez de Tribana con Judy,
Y bueno, son distintas opciones que quisimos probar para que todos puedan tener sus opciones, tanto free to play como algunas más pay to win, y vayan viendo quién le puede ganar. También tenemos a Mehmed en estas marchas, bien, no lo hemos olvidado, y bueno, cada una de esas opciones dará distintos resultados, y quizás, por ejemplo, el caso de Miyamoto Mehmed y Lagerda de mejores resultados que Miyamoto Lagerda, perdón, Miyamoto Tribana Mehmed, Miyamoto Tribana Lagerda. Bien, eso es algo a tener muy en cuenta. Y tenemos varias marchas aquí que estamos probando, o sea, varias pruebas que se van haciendo. Bien, que por ejemplo a veces parece que está pasando acá, iba a perder una de las marchas y aparentemente termina siendo bastante parejo, pero termina ganando una, van haciendo cada una de ellas va haciendo su magia, por decirlo de una forma, y va a ganar una o va a ganar otra. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Acá lo que fuimos es a probar algo que nos habían pedido, que era la marcha de Zero. Bien, con, si no me equivoco, era Zero con Mansa Musa. Zero Boudica Mansa Musa y Zero Federico Mansa Musa. Bien, o sea, pero ahí probamos y prácticamente Boudica con Zero y Mansa Musa termina siendo las mejor marchas de piqueros. Acá hay más pruebas, o sea, hicimos varias pruebas en esto, pero bueno, no tiene mucho sentido que mostremos demasiado esto, pero era una de las pruebas que querían ver. Acá vamos a colocar, por ejemplo, la marcha de Judith, acá más free to play, para que los jugadores puedan verlas. Igual vamos a estar mostrando todos los reportes para que ustedes puedan apreciar cuál es la mejor. O sea, ahí tienen a Tribana con otras marchas y bueno, con otros héroes acá emparejados, y bueno, les va a dar ciertos resultados. Acá tenemos nuevamente a Judith versus Judith, bien, con ciertas variaciones que les puede resultar de utilidad, bueno, conocerlas y ver cuál de ellas es mejor. Si es mejor Judith, Tribana, Lagerda, o Judith, no sé, por ejemplo, ¿qué puede ser? No sé, Tribana Constantino o algo así. Habría que ver esas marchas de esos estilos, bueno, ver cuál va a dar mejores resultados. O Mehmed ahí, estar colocado, o sea, Judith, Mehmed, con Tribana o Tribana Mehmed, bien, o sea, ciertas posibilidades, ciertas marchas que se van a ir probando, que seguramente les va a poder resultar muy útil. Y acá, bueno, tenemos nuevamente que van a estar con Miyamoto, o sea, quién es mejor como principal, si Miyamoto o Yudi, es algo que ya sabemos a ciencia cierta, que los héroes de pago son mejores, bien, que los free to play o que aquellos que se pueden conseguir de forma más gratuita. Bien, acá tenemos prácticamente que es bastante claro, y vamos a adelantar un poco. Acá tenemos Judy nuevamente, que va a estar luchando contra Ramsés. Y acá vamos a ver si Judy con Lagerda y Tribana, perdón, Mehmed, ahí sería Judy, Mehmed y Lagerda, es mejor marcha que Ramsés con Carlomagno y Teodora. Y fíjense en el resultado, creo que es bastante claro. Para los jugadores free to play puede ser más accesible o puede ser más potente, aquellos que no puedan comprar a Miyamoto, bien, más potente colocar a estas marchas de Ramsés, que es el gobernador más poderoso, y luego tendrás que subirlos con medallas genéricas, o tú tendrás que ver cómo haces. Pero bueno, acá tenés que te da mejores resultados, y hasta con Sun Tzu, que es un héroe más free to play. Bien, te va a resultar mejor en este caso. Quizás en otros escenarios ustedes lo puedan probar y determinen otras cosas. Acá hicimos esta prueba. Esto lo hacíamos en otro juego, bien, que jugué hace mucho tiempo atrás, y bueno, con gente que sabía mucho se hacían las pruebas de esta forma. Siempre las hicimos así. Puede que estemos equivocados en lo cierto. Creo que esta es la mejor forma de hacerlas y por eso se las traigo acá en el canal. Bien, acá prácticamente están dando ciertos resultados. Acá creo que nos equivocamos y no le coloqué los anillos. Puede ser que esté errada esa marcha, por eso hicimos nuevas pruebas. Acá, por ejemplo, ya vamos a ir viendo todos los reportes. Bien, pero acá tenemos todo el contenido. Bien, prácticamente Ramsés con Carlomagno y Teodora versus Sun Tzu con Carlomagno y Teodora. Bien, y aquí prácticamente van a ir viendo
las mejores opciones. O sea, Ramsés prácticamente es un mejor héroe principal en este caso. Bien, seguramente a muchos no le convenza esto, pero aparentemente para espadachines una de las mejores formaciones es Ramsés con Carlomagno y Teodora, que luego vendrá a ser mejorado por otro héroe que va a ser de temporada 5. Ese no me acuerdo el nombre, es un nombre medio extraño, pero ya están los servidores beta. Y que se consigue en Advenimiento Legendario y por el cual yo voy a ir, por supuesto, para mejorar mi marcha principal de Ramsés Carlomagno. Y voy a colocar ese asiático y voy a sacar a Teodora. Bien, y esperemos que me dé muy buenos resultados. Acá seguimos haciendo pruebas. Bien, en este caso, por ejemplo, aparentemente creo que corregimos y estamos viendo que Miyamoto estaría dando mejores resultados que Sun Tzu en esta oportunidad. Ciertos cambios que se van haciendo, se van probando y listo. Bien, pueden dar ciertas variaciones. Ahí venció Miyamoto nuevamente y acá vemos, por ejemplo, bueno, acá decidimos probar piqueros con infantería, pero bueno, acá no tiene mucho sentido estas pruebas, porque es obvio que todos los espadachines van a dar buenos resultados contra los piqueros. Bien, dicho esto, vamos a los informes que seguramente ustedes quieran ver. Si me deja, ahora sí, esto era lo que les quería mostrar. Bien, quería mostrarles los informes. Esto lo grabamos, por ejemplo, acá vamos a tener esto. Bien, en esta primera prueba tenemos a Miyamoto, Triwana y Judy versus Miyamoto, Triwana Lagerda. Bien, todo esto muy necesario y fíjense que perdió, prácticamente termina perdiendo. Me están mandando mensajes. Termina perdiendo. Vamos a darle ahí, play. Termina perdiendo esta marcha. Bien, no es tan buena Miyamoto, Triwana Lagerda. Bien, y este anillo acá prácticamente con el cambio de un anillo puede darse ciertas cosas. Bien, vamos a ver. Acá se revirtió. Bien, por eso es importante. El otro anillo es mejor. Bien, están los dos anillos en el mismo nivel y todo. Para esta marcha vemos que el anillo que es parecido a este con esa piedra roja es mejor para esta marcha y que te puede dar la victoria contra esta. Si le colocas el mismo anillo vas a perder. Bien, eso es algo a tener en cuenta. Los anillos que se le coloca pueden dar ciertos resultados con una marcha u otra. Bien, acá tenemos más. Por ejemplo, acá estaríamos probando. En este caso sería Miyamoto, Triwana y Judy nuevamente contra Miyamoto, Triwana Lagerda. Y fíjense en que este anillo no es el mejor para Judy, sino que el mejor anillo es el que vimos acá, este rojo, que no me acuerdo ahora bien cómo se llama. Pero bueno, este es el mejor anillo, bien, para ella. Así que es algo a tener en cuenta. Por eso muchas veces cuando se recomiendan los anillos es importante que lo tengan en cuenta. Bien, fíjense que aquí prácticamente se ha perdido por un anillo. Acá nuevamente victoria y acá se utilizó, vamos a ver, este es el de la marcha Ramsés, Carlomagno, Teodora versus Miyamoto, Triwana Lagerda. Bien, y en este caso Ramsés terminó siendo una mejor marcha, ha logrado vencer. Bien, ha logrado vencer con creces, fíjense. O sea, acá hay, creo que son 200, 300. O sea, una gran diferencia. Y en este caso, Sun Tzu, si nos fijamos, con estos anillos así, prácticamente termina perdiendo. Acá, nuevamente, creo que tenemos a Sun Tzu de nuevo. Bueno, en realidad Miyamoto, Constantino con Lagerda, termina perdiendo. No es tan buena marcha, o sea, también a tenerlo en cuenta. Bien, acá, por ejemplo, si no nos vamos a... Acá termina ganando esta, si no me equivoco. Bien, Miyamoto, Mehmed Lagerda contra Miyamoto, Triwana. Bien, termina ganando, le gana. Bien, con Mehmed y Lagerda le gana a Triwana Lagerda. Bien, le estaría ganando, prácticamente. Quizás si modificamos algún anillo pueda dar un resultado distinto, pero habría que ir viendo. Acá prácticamente, quien gano soy yo, que estoy de este lado. Bien, gano con esta marcha. Eso es algo a tener en cuenta, se ve desde el otro lado porque yo tuve un bug y pasó eso. Bien, acá prácticamente le gané con Miyamoto, Triwana y Lagerda. Con estos anillos le gané a Miyamoto, Mehmed, Lagerda. Algo a tener en cuenta. Acá perdimos y él estaba usando en esta oportunidad 200 y pico. Bueno, acá lo que les mostraba, lo que les decía de Ciro. Ciro es mejor
con Boudica y Mansa Musa que con Federico. Bien, o sea, eso algo claro, pero lo probamos porque nos lo pedían. Así que no tiene ningún desperdicio. Bien, y eso es para piqueros, para que lo puedan apreciar y lo puedan tener en cuenta. Ahí nuevamente no hay otro tipo de resultado. Bien, los anillos y listo. Bien, anillos correspondientes y listo. Bien, ahí tenemos esos resultados. Acá él va a ganar. Esto es de bárbaros, ¿no? Tiene que ver ahí. Él va a ganar y gana con creces. Fíjense la diferencia que hay. Prácticamente no le bajamos casi nada. Y Judy con Mehmet y Lagerda es mejor que Judy Tribuana. Acá es lo que le digo, le erramos, está mal. Vamos a moverlo un poquito, a ver. En la próxima, creo que en esta también le erré. Sí, le erré, vamos a moverlo un poquito más adelante. Y en esta creo que sí, a ver. Porque eso es algo, cuando nos equivocamos, corregimos. Bien, ahora sí. Bien, tenemos que Judy con Mehmet y Lagerda le termina ganando a Judy Tribuana Lagerda. O sea, bien, Mehmet es mejor tenerlo allí para esta marcha. Bien, eso lo tienen que tener en cuenta. Acá tenemos una derrota. El partido acá contra Miyamoto Tribuana. O sea, esta marcha va mejor así que con esta. Acá pierde. Bien, esta marcha de este lado es la que vence, es la que yo usaba. Nuevamente probamos y tenemos que Miyamoto va a ser mejor con Tribuana y Lagerda y acá que esta. Y bueno, ahí tenemos eso. Ahora él ganó de este lado y a ver qué llevaba. Ya veremos, tiene 3 victorias. Bien, bueno, acá prácticamente vemos que Ramsés, Carlomagno y Teodora le gana bastante bien a lo que es Judy con Mehmet y Lagerda. Bien, no tiene mucho más que hacer. Le termina ganando, le termina venciendo, que es algo que lo tienen que tener en cuenta. Creo que tenía un audio ahí, voy a ponerle silencio, porque no sé qué era lo que tenía el audio ese. Espero que no se haya escuchado mucho. Bueno, y acá tenemos esto, que es prácticamente, bien, acá creo que le ganó también, si no me equivoco, sí, bien, ganó también. O sea, prácticamente estos espadachines, en este 1 versus 1 por lo menos, da mejores resultados que estos otros, bien. Acá nuevamente logra vencer. A ver qué es lo que llevaba. Y bueno, nuevamente lo mismo. Bien, en estas variaciones. Quizás algunos digan, no, estas pruebas están erradas, no son buenas. Pero bueno, cada uno verá qué es lo que hace y cómo las usa. Bien, espero que les resulte de utilidad. Acá creo que no fue... Estaba mal. Acá. Bien. Nuevamente lo mismo. Acá termina ganando. Bien, esta gana. Es mejor que esta. O sea... Prácticamente la marcha Ramsés, Carlomagno y Teodora es mejor que Sun Tzu con Carlomagno y Teodora. Bien, son marchas bastante ahí. Y bueno, que van a ir bastante claras las cosas. Bien. Acá, bueno, con piqueros y eso. Pero bueno, está. Espero que les guste, que les sirva, que les resulte de utilidad el video. O sea, en mi opinión, por lo que vemos acá en los reportes y eso, termina siendo una muy buena marcha. O sea... Muy potente la marcha de Ramsés con Carlomagno y Teodora, que va a ser mejorada por el nuevo héroe que llegará en temporada 5. Bien, y ahí veremos qué irá a hacer. O sea, en mi opinión termina siendo mejor que hasta las de Miyamoto. Por lo tanto, no tiene ningún desperdicio el enfocarse, invertir en esas marchas. Bien, así que ténganlo en cuenta. No tiene ningún tipo de desperdicio enfocarse en ellas. Y o sea, Ramsés, Carlomagno y Teodora. Y luego modificarla por el nuevo héroe que va a venir en temporada 5. Va a estar bastante bien. Así que ténganlo en cuenta. Y luego también pueden ir, por supuesto, si pueden pagar, por Miyamoto, Tribuana y Judy y esos héroes, Mehmet. Colocar esas marchas, modificarlas por los guerreros. Pero aparentemente por estas pruebas terminarían siendo los mejor. Los otros héroes. Pero bueno, veremos, los dejo a criterio de ustedes. Así que les agradezco por todo su apoyo. Hasta la próxima, que tengan un buen juego.